Bienvenida a la clase otra vez, chicos. Vamos a ver quiénes estamos. Ya, a ver, decía, el periodo fetal es la última etapa y la más prolongada del desarrollo prenatal. ¿De acuerdo? Se lleva desde la última semana hasta el nacimiento. Y se forman las uñas, de los dedos, los párpados, las papilas gustativas y el cabello. ¿Cierto? Bien. Entonces, ahora sí, llegó el momento del alumbramiento. ¿Qué sucede? Primero, la primera señal, las contracciones uterinas. ¿De acuerdo? La dilatación del cuello del útero para que pueda expulsar al bebé, y se da la rotura de la bolsa amniótica. Esta es la parte de la dilatación. La expulsión, en donde veremos las contracciones uterinas, también, obviamente, y por fin la salida del feto. Eso se llama expulsión. Por último, no puede quedarse la placenta dentro del organismo de la madre. Entonces se da la expulsión de la placenta. Y se termina con el momento del alumbramiento, que se le llama, ¿no? Les cuento que el doctor Otto Rank consideraba que el nacimiento constituía un trauma en sí para el ser humano que estaba empezando su vida, ¿no? Este trauma del nacimiento es el primer capítulo de la neurosis, según él. Esto da origen a una angustia existencial que lo va a acompañar a la persona de por vida. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es el trauma del nacimiento? Según Otto Rank. Por favor, ¿podrías leer el primer y segundo párrafo, Ramsés? ¿Sí? Sí, maestra, dice, consiste en el pasaje de una situación de la vida intrauterina placentera en un nuevo medio ambiental con su exigencia de educación en él. El feto durante el proceso de nacimiento vivencia grandes magnitudes de excitación que lo producen sensaciones de displacer. Esta es la reacción de adaptación del organismo recién nacido, y en otra de contrashock, defensa activa. Gracias, dice, ¿no? Entonces, el feto durante el proceso de nacimiento vivencia grandes magnitudes de excitación. Mira, en el momento del nacimiento, estamos hablando de este momento, ¿de acuerdo? Excitación, ¿ok? Que le producen sensaciones de displacer. Es decir, cosas que a él no le desagradan porque está cambiando de ambiente. Esta es una reacción de adaptación del organismo del recién nacido. Este carácter tiene una fase de shock, es decir, daño, y otra de contrashock, que consiste en la defensa activa del organismo del bebé, ¿no? El choque que representa el cambio del medio materno al mundo externo, tanto en el plano fisiológico como psicológico, ¿ok? Es una experiencia primaria de angustia. Esto lo estudió, lo propuso el doctor Otto Rank. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esta situación de trauma prácticamente, han habido algunas opiniones y opciones para evitar esos momentos. Y una de esas es el parto en el agua. ¿Ok? Esto ha sido propuesto por el doctor Tchaikovsky,
Igor Charkovsky, que propuso el método del parto bajo el agua para evitar precisamente partos traumáticos y sus consecuencias, sobre todo para la vida psicológica del recién nacido. ¿Okay? Recuerden que ya Otto Rank decía de que esa experiencia sería el origen de una neurosis, ¿okay? Que después se manifestaría en la vida de la persona humana. Bien, bienvenidos a la clase. Disculpen por la pérdida de señal, chicos. Ya, a veces suele suceder. ¿Okay? Bien. Ariana, bienvenida. Estábamos hablando, a ver, ustedes se quedaron en las 3 etapas de la etapa prenatal, ¿no? El periodo de huevo cigote, el periodo embrionario, el periodo fetal, ¿cierto? El periodo fetal es la última etapa y la más prolongada del desarrollo prenatal y consiste desde la 8ª semana hasta el nacimiento. ¿Okay? El segundo mes prácticamente. Se forman las uñas, los dedos, los párpados, las papilas gustativas y el cabello. Llega el momento del nacimiento en donde tenemos 3 etapas: la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. El doctor Otto Rank nos habla del trauma de nacimiento. ¿En qué consiste? Consiste en el pasaje de una situación de vida intrauterina placentera a un nuevo medio ambiental con su exigencia de adecuación en él. ¿Ok? Ese paso, ¿no? Nueva vida, esa experiencia que tiene el feto, le ocasiona trauma. Él le llama el trauma del nacimiento. El feto, durante el proceso de nacimiento, vivencia grandes magnitudes de excitación que le producen sensaciones de displacer. Esta es una reacción de adaptación del organismo. ¿Ok? Este carácter tiene una fase de shock, es decir, un daño inevitable, y otra de contrashock, que es la reacción, la defensa activa del organismo del bebé. Ese choque representa el cambio del medio materno al mundo exterior. Tanto en el plano fisiológico, okay, físico, ¿no? Fisiológico, como psicológico, que es el que más le interesa al doctor Otto Rank. ¿De acuerdo? Otto Rank consideraba que el trauma de nacimiento era el primer capítulo de la neurosis. Esto da origen a una angustia esencial que nos acompañará de por vida. En atención a ello, entonces, el doctor Igor Charkovsky nos da una alternativa, ¿ok? Él propuso, el impulsor del método del parto bajo el agua para evitar partos traumáticos y sus consecuencias, es decir, mediante la relajación, el adecuado ambiente, la madre puede llevar su parto con más tranquilidad, ¿no? Y le evita, obviamente el niño, el feto de todas maneras va a sentir ese cambio, le va a afectar, pero lo que se quiere es que sea menos traumático. Bien, atención por favor a este videito. Antes que nada, ¿de qué nos habla el video? Atención, ¿ok? Nos va a hablar de atención al video. ¿De qué nos habla el video? Nos va a hablar de las etapas del desarrollo cognitivo. ¿Quién propuso estas etapas de desarrollo cognitivo? Jean Piaget. Les voy a suplicar que estén atentos, ¿de acuerdo? Al video. Desarrollo cognitivo, es que tiene que ver con el aprendizaje. Chicos, ¿alguna pregunta acerca de la diapositiva anterior? Creo que la leí, pero no se me escuchó, ¿no? Dígame, por favor, ¿se me escuchó o no se me escuchó? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Repito. Bien. Debido según Otto, el trauma de nacimiento que se da en el feto, ¿de acuerdo? Ya que Otto Rank consideraba que el trauma de nacimiento era el primer capítulo de la neurosis, esto da un origen a una angustia esencial que nos acompañará durante
toda la vida. Debido a esta situación, surge a propuesta del doctor Igor Sapkowski el método del parto bajo el agua para evitar partos traumáticos y sus consecuencias. Ello para ayudar a la madre a que se relaje y así la experiencia del niño sea más placentera, ¿no? Obviamente siempre habrá un trauma, una afectación, pero lo que quiere Igor Sapkowski es que sea menos traumática. Bien, vamos ahora a empezar. Ahora sí, con las etapas del desarrollo cognitivo. Quisiera que presten atención al video, por favor. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. Bien, me detengo aquí. Chicos, ¿han estado atentos cuando habla de pensamiento preoperacional? ¿A qué se refiere? Vamos a repetir esa parte que está interesante. Atención, por favor. El nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que 2, la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Entonces, en esta etapa, no eres capaz de
Aplicar operaciones La teoría de cognitivas Piaget argumenta que solo específicas, ¿de desde nuestro acuerdo? propio simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, No podemos aplicar operaciones cognitivas específicas, es lo que nos está diciendo. A eso se le llama pensamiento, fíjense, estamos en la etapa preoperacional, porque no podemos hacer operaciones cognitivas específicas, ¿de acuerdo? Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños.
Bien, ¿qué les pareció, chicos? Entonces, estamos hablando de las etapas de desarrollo cognitivo según Piaget. La primera etapa, ¿cómo se llamaba? Sensorio-motora, ¿no es cierto? En donde se establecen las fases de la personalidad y el niño necesita mucho amor, seguridad y aprende tocando, sensorial. Aquí están sus 5 sentidos están sumamente activos en esta etapa y necesita tocar el mundo para poder comprenderlo. Bien, la etapa de desarrollo de 0 a 2 años. La siguiente etapa, la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Ok, es egocéntrico, animismo, y comprende los símbolos y adquiere el habla, de los 2 a 7 años. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años, ok, y la etapa de las operaciones formales, a partir de los 11 años. Entonces, es que dice Piaget que se ha logrado un adecuado desarrollo cognitivo, ¿ok? En la última etapa. Bien. Ahora vamos a ver, hemos hablado del desarrollo cognitivo, ojo, tiene que ver con el conocimiento. Ahora vamos a ver el desarrollo postnatal. Una vez que el feto sale el vientre de su madre, empieza su etapa postnatal. Hablaremos entonces, la primera etapa postnatal será la infancia. Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los 6 años de edad, periodo sensorio-motriz. Recuerden, está relacionando la infancia con el primer periodo de Piaget, periodo sensorio-motriz. ¿Qué sucede? Aparecen los primeros actos reflejos, ¿ok? Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados. Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación. ¿Ok? Esta es la etapa, ¿ok? Después la que viene, etapa preoperacional, empieza de 2 a 7 años. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la etapa preoperacional, que va entre 2 a 7 años, también se da en la etapa de la infancia. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa de la infancia tenemos 2 etapas de desarrollo humano según Piaget, la sensoriomotora y la etapa preoperacional. ¿Sí? Vamos a ver ahora, ¿en qué consiste el pensamiento intuitivo? Según Piaget, el pensamiento intuitivo representa la transición entre el pensamiento preoperativo y la etapa de operaciones concretas. Al compartir experiencias, juegos, actividades y utilizar el lenguaje, el niño entiende su relación con los otros. Ese pensamiento intuitivo, el niño sabe, se da cuenta que tiene mucha capacidad y aprende rápidamente, tiene mucha parada, pero no entiende por qué sabe tanto, ¿ok? Su pensamiento es intuitivo. Y lo que lo alimenta es el contacto con nosotros. Segunda etapa, la etapa de la niñez, de 6 a 12 años. Se da la aparición del yo y la conciencia de sí mismo. Es el enriquecimiento de contactos con el mundo materno que le ofrece triunfos y fracasos y la extensión de comunicación con los demás que le permite experimentar satisfacciones y frustraciones. Todo eso le lleva a descubrir su poder y los efectos de su conducta. Cuándo me portaré bien, cuándo me portaré mal. Bien, de 6 a 12 años, ¿en qué periodo está? Ajá, la etapa de operaciones concretas. ¿Ok? En esa etapa según el desarrollo cognitivo. ¿Ok? Bien, vamos ahora a la pubertad. Es la etapa de desarrollo de las personas en las que ya madura su aparato reproductor. ¿Ok? Unas hormonas producidas por la hipófisis llegan hasta los órganos sexuales y hacen que maduren y produzcan las hormonas sexuales. Estas hacen que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. En las niñas la pubertad empieza desde los 11, en los varones se demora un poquito más, ¿no? A partir de los 13. Las características en el hombre y en la mujer son generales y específicas.
Hay crecimiento acelerado de la talla y peso, se observa el fortalecimiento del aparato óseo y muscular, se da la aparición de los caracteres secundarios sexuales. En esta etapa se consigue el crecimiento total de las glándulas sexuales y se alcanza la maduración de los genitales para la procreación. La adolescencia. Por favor, Pierre, ¿podrías leer la adolescencia, hijo? ¿Qué sucede en esta etapa? Me disculpe, no lo escuché. Sí, que podrías leer, por favor. Sí. El adolescente debe adaptarse a los cambios orgánicos que se han producido en la pubertad, producto del aumento de hormonas. Está buscando su identidad. Trata de buscar y descubrir el mundo interno, quiere conocer y comprender sus conductas. La vida sentimental se toma muy intensa, sus emociones pueden cambiar de un... Es decir, ¿es una etapa difícil para la persona, sí o no? Claro que sí, ¿no? Todos lo hemos pasado. Sus emociones pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, él mismo, para entenderse, se requiere tener paciencia consigo mismo. Vamos a la etapa. A esta etapa. ¿Qué más? El joven busca su independencia y no quiere depender emocionalmente de sus familiares. Estamos hablando del adolescente, ¿eh? Trata de establecer su vida futura, trata de construir un futuro cercano. La imaginación aparece dirigida hacia su mundo interno. Trata de alcanzar su realización, pero le parece complicado. Sus impulsos lo hacen realizar muchas cosas. ¿Ok? Pero la inseguridad no le permite culminarlas. El pensamiento concreto pasa a ser el pensamiento formal, claro, recuerden, el desarrollo cognitivo según Piaget, ¿ah? Es decir, tiene capacidad para hacer abstracciones, analizar y emitir juicios. Bien, su etapa, chicos, etapa de la juventud. Desde los 20 hasta los 25 años. A lo mejor algunos de ustedes es menor, pero esta es la etapa la más bonita, ¿no? La persona se encuentra más estable, está en busca de un equilibrio, de la adultez, trata de adaptarse a la vida comunitaria. Esta es la etapa importante para el aprendizaje. El pensamiento ha logrado controlar los excesos de la fantasía del adolescente, ¿no? Y puede dirigirse objetivamente hacia la realidad. Camino a ser un adulto. La adultez empieza a los 25 y termina a los 60. Normalmente alcanza la plenitud de la evolución biológica y psíquica. Su personalidad se presenta más firme y segura, se espera ejercer un control adecuado de sus emociones e impulsos para que pueda ejercer un control, para poder afrontar los problemas con mayor serenidad y seguridad en las etapas anteriores. Es la época propicia para el desarrollo profesional. La persona se encuentra adaptado a la vida social estable, establece una familia, un trabajo. Y la adultez. Por último, la senectud, que empieza de los 60. Debe tener la mente lúcida hasta los 75 años. A partir de esa edad empieza a perder la rapidez de sus respuestas intelectuales y motoras. Se vuelve egocéntrico y le gusta recordar el pasado. Recuerda mucho lo que le hizo en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, repitiendo muchas veces las historias pasadas. Se van modificando los rasgos del carácter y se acentúan los rasgos que caracterizan a la persona en la adultez. Bien. Vamos a ver. Última clasificación del desarrollo psicosocial nos lo va a dar Erik Erikson. ¿Qué nos dice este señor, que fue un psicoanalista alemán? Él postuló la teoría del desarrollo psicosocial. Enfatizó que la personalidad está influenciada por la sociedad. Él expuso que el desarrollo del yo dura toda la vida y fue el pionero del ciclo vital. Este ciclo consta de 8 etapas y cada una debe ser resuelta satisfactoriamente para lograr un desarrollo saludable. Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. Para él es importante la sociedad, el contacto y la interacción que tenga el hombre en la sociedad. Bien, ¿cuáles son esas etapas? Bien, ¿qué nos dice? En la primera etapa, que va desde los 0 hasta los 2 años, se muestra un conflicto, ¿ok? En el niño,
entre la confianza de sí mismo versus la desconfianza. ¿Ok? Este enfrentamiento hace que el chico muestre determinadas conductas. ¿Ok? Algunos podrán tener más confianza, otros al contrario, ¿no? La segunda etapa, que nos muestra, nos habla de el enfrentamiento que hay entre la autonomía versus la vergüenza. Vergüenza y duda. ¿Ok? Esto se da entre los 2 y 3 años. El niño intenta ser autónomo, ¿ok? Pero a su vez le da vergüenza expresarse él tal cual, ¿ok? Duda en expresarse. Tercera etapa, en la personalidad se da un conflicto entre la iniciativa versus la culpa. Esto va entre los 3 y los 6 años. Cuarta etapa. Hay un enfrentamiento entre la laboriosidad de la persona, ¿okay? Versus la inferioridad. Al sentirse laborioso, tomas iniciativa, pero si tú tienes sentimientos de inferioridad, que te sientes menor a otros, entonces no va a surgir esos ímpetus de querer colaborar, ayudar. No, entonces hay un enfrentamiento entre ambos. ¿Okay? Esto va entre los 6 y los 12 años. Quinta etapa, la búsqueda de la identidad versus la difusión de identidad. Ajá, entre los 12 y los 20 años es la etapa, miren, dura bastante tiempo, ¿no? La identidad del joven. Sexta etapa, la intimidad versus el aislamiento. ¿No quieres vivir solo? Sí quiero vivir solo. ¿Quieres mi intimidad? Entre los 20 y 40 años. Séptima etapa, la generatividad versus el estancamiento. ¿Yo genero o no genero? ¿O me quedo estancado? Se da entre los 40 y 60 años, ¿ok? Los emprendedores, ¿no? Estamos hablando de gente emprendedora, o me estanco o emprendo mi vida. Y por último, la etapa de la integridad versus la desesperación. ¿Ya? Entonces hay una lucha entre la integridad del yo frente a la desesperación. Esto dura desde los 60 años hasta la muerte. Y ahí están todas las etapas en las que, chicos, la crisis de la confianza versus la desconfianza es la primera etapa, ¿no? Su relación más significativa es con la madre. Fuerza básica o virtud que se desarrolla la esperanza y la fe. Bien, sabiendo esto, chicos, atención, vamos a trabajar esto. Tenemos un minuto. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Dice, es el proceso de cambios cualitativos y cuantitativos. Desarrollo, adaptación, metabolismo, madurez o crecimiento. Respuesta. Desarrollo, ¿no? Bien, yo quería trabajarlo en el aula, pero hemos perdido 2 veces la señal, de modo. Ya, chicos, por favor, trabájenme estas 2 hojitas, ¿ya? Oh, ya les di la respuesta. Bien, nos vemos, chicos. ¿Alguna pregunta? Espero que no, porque se nos va el tiempo. Bye, bye. Cualquier cosa me hablan por el WhatsApp, ¿de acuerdo, Pierre? Que ya se nos